Aló. ¿Cómo está, hermana Norma? Aló, aló, aló. ¿Ahora sí? ¿Me escucha? Muy bien, vamos a empezar el capítulo 2 del libro de Efesios, los versículos 11 al 22. Ya vimos un poco el capítulo 12 y 13, 11 al 13 del capítulo 2 de Efesios. Pero a modo de repaso vamos a leer nuevamente el capítulo 2 del 11 hacia adelante, hasta el versículo 22. Por tanto, acordaos que en otro tiempo los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel, ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, expresado en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios
a ambos en un solo cuerpo, matando en ella la enemistad. Y vino y anunció buenas nuevas de paz. Vosotros que estabais lejos y a vosotros que estabais, que estaban cerca. Y por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La semana pasada estuvimos viendo lo que eran los gentiles. Los gentiles en cuanto a la carne eran llamados circuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. También veíamos que estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso éramos los gentiles. Perdón. Pero ¿qué hizo Dios? Pero ahora, en Cristo, como lo menciona el versículo 3, qué interesante ese, pero ahora, esa palabra, esas dos palabritas que cambian toda la historia. En el versículo 4, pero Dios, en el versículo 13, pero ahora en Cristo, en Cristo. Eso cambia todo. En el versículo 13 traza un paralelo con el pero Dios del versículo 4. Cuando Cristo murió en la cruz, rompió todas las barreras que se interponían entre judíos y gentiles. En el templo judío había murallas que separaban el atrio de los gentiles del resto de la estructura. Y sobre esta pared habían rótulos que advertían que matarían a cualquier gentil que pasara más allá de ese punto. Era realmente difícil que un gentil entrara al lugar santo, menos al lugar santísimo, realmente era imposible. Cualquiera que atravesaba esa muralla podía ser apedreado, muerto. Realmente la sentencia era terrible. Por eso dice esa pared intermedia de separación. Jesús derribó esa pared. Ya no existe esa pared física, ya no hay esa muralla que separaba al pueblo gentil del pueblo de Israel, pueblo judío, o la separación entre Dios y el hombre. Derribó la pared física, porque en él todo son hechos uno. En Cristo somos uno, judíos y gentiles. Judíos y gentiles, somos uno. Y aquí, hoy por hoy, tenemos muchas denominaciones con muchos rótulos, pero todo aquel que ha nacido de nuevo, todo aquel que ha sido regenerado, está unido al cuerpo de Cristo y somos uno en el Señor.
en el Señor. Derribó también la pared espiritual y acercó a los gentiles que estaban lejos, lejos. Él lo acercó. No es que los gentiles se acercaron, no es que un grupo de hombres y mujeres se reunió y movieron al grupo para poder acercarse. No, es Dios que los acercó. Dios lo acercó a gentiles, aquellos que estaban lejos. Destruyó la pared legal porque cumplió la ley y dio término al reino de la ley mosaica, que separaba a judíos y gentiles. Versículo 14 y 15. Cristo no solo hizo la paz entre los pecadores y Dios, sino también entre judíos y gentiles. Tomó al judío, pecadores, y a los gentiles, pecadores, mediante su cruz, hombre se llama iglesia. Iglesia. Cuando llegamos a Él, tenemos paz con Dios. Llegamos nosotros a este nuevo hombre. Agustín lo ilustra de una forma muy especial. Si un pedazo de los dos se forme uno solo y llegue a ser una pieza hermosa. El cuerpo de Cristo, la iglesia. Tenga presente que el misterio reveló a través de Paulo. Paulo es el que anuncia el mensaje a los gentiles, como veremos en el capítulo 3, y que los judíos cristianos le llevó algún tiempo comprender el nuevo programa de Dios. Por siglo, Dios mantuvo judíos y gentiles separados. Y los judíos enseñaban que la única manera en que un gentil podía acercarse a Dios era convirtiéndose en judío. Eso se llama legalismo. Legalismo. Ahora se revelaba la verdad de que la cruz de Cristo condena como pecadores tanto a judíos como a gentiles, pero que también reconcilia a Dios en un cuerpo a los que creen en Jesús. Que allá no hay judíos, ni gentiles, ni esclavos, ni excitas, todos son en el Señor. Entonces, lo que eran los gentiles, pero lo que Dios hizo es maravilloso de lograr esta paz entre judíos y gentiles, formando así la iglesia de Cristo. Un solo espíritu, un solo Dios. En el versículo 18 al 22, lo que son ahora los gentiles y los judíos, ¿qué somos nosotros ahora? Si nosotros pudiéramos
ir a los capítulos de Romanos, cuando Pablo dice, bueno, ahora, si Él es nuestra paz, tenemos paz con Dios. Antes estábamos lejos, estábamos ajenos a todas las promesas, ajenos a la ciudadanía de Dios, ajenos a todo, pero Él es nuestra paz. Y qué tremendo que el hombre puede llegar a tener paz con Dios por medio de Jesucristo. Bien lo expresa el capítulo 5 del libro de Romanos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada a esta gracia por la fe, por la fe. Que creer. Ahora, entramos en esta gracia, entramos en esta promesa gloriosa de paz. Justificado por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Eso es maravilloso, saber de que en Cristo nosotros tenemos, que Él es nuestra paz. Él hizo judíos, gentiles, de judíos y gentiles hizo un solo hombre. Ambos tienen acceso al Padre en el Espíritu. Bajo el sistema judío, solamente el sumo sacerdote podía entrar a la de Dios, y eso una vez al año, una vez al año. El sumo sacerdote podía entrar allí al lugar santísimo para ofrecer ofrenda por todo el pueblo, por los pecados de todo el pueblo. Pero ahora en Cristo Jesús cambia toda la situación. Qué glorioso es poder confiar en Cristo, saber que Cristo ha cambiado todo el lamento en baile, en una fiesta gloriosa, llena de esperanza, llena de Dios, llena de promesas, llena de Cristo. Pero en esta nueva creación, todos los creyentes tienen el privilegio de entrar al lugar santísimo. Todos. Mi querido amigo, mi estimado amigo y hermana, usted que está escuchando este video, viendo este video, usted tiene acceso ahora al trono de la gracia. Antes estábamos lejos, muy lejos, pero ahora usted puede entrar al lugar santísimo. Usted puede entrar al lugar santísimo. En Hebreos 10, 9, 19 al 25. Mire lo que dice. Así que, hermano, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, hoy es en algunos lugares, aún en algunas iglesias, prohíben hablar de la sangre de Cristo. E inclusive están sacando de lo innario esa palabra, que no se mencione la sangre de Cristo, porque causa alguna incomodidad en la gente. Pero la realidad es que la incomodidad no es la sangre de Cristo, la incomodidad es el pecado. Eso debemos sentirnos incómodos y venir a la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Por eso luego dice, pero el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos
con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortando, y tanto más cuando veáis el día se acerca. Tremendo. Hoy podemos tener ese acceso a lugar santísimo. Todos nosotros podemos conversar con Dios, podemos acercarnos a Dios allí en nuestros lugares de habitación, en nuestro dormitorio, en algún lugar de la casa podemos hacer hasta un cuarto de guerra. Hay una hermosa película que se llama Cuarto de Guerra, como el lugar donde se realmente para orar, para dar gracia a Dios, para alabar a Dios, para interceder por las necesidades de tantas personas que hoy están pasando momentos difíciles. Pero antes no era posible. El sumo sacerdote era el único que podía entrar en ese lugar santísimo una vez al año. Una vez al año. Ahora nosotros, judíos y gentiles, podemos entrar a ese lugar porque pertenecemos a la familia de Dios, porque somos del pueblo de Dios. Todos los que hemos nacido de nuevo, todos los que hemos sido regenerados, limpiados por la sangre de Cristo, somos parte de este cuerpo glorioso que es la iglesia. Y judíos, y el judío no tiene privilegios mayores. Aquí todos somos uno en el Señor. No hay diferencia. Todos somos uno, tenemos una misma fuerza espiritual para llegar a Dios. Es mediante la fe en su sangre que judíos y gentiles son justificados. Sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado, Eso es muy importante. Justificado pues por la fe, tenemos para con Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pablo finaliza este capítulo describiendo la iglesia como un templo, Esto sería una figura apropiada no solo para judíos, quienes reverenciaban el templo santo de Jerusalén. Realmente para el judío ese lugar era un lugar muy, muy santo, un lugar muy especial para todos los judíos. Ellos levantaban sus manos hacia Jerusalén, porque allí estaba el lugar santo, estaba el lugar santísimo, allí estaba el templo, y ellos
consideraban que allí era donde estaba Dios, en el lugar santísimo. Bueno, Dios se hacía presente en ese lugar santísimo, pues allí entraba el sacerdote. ¿Cuántas veces entraba al año un sacerdote? El sumo sacerdote. Una sola vez. Una sola vez. Sino también para los efesios, por ejemplo, efesios quienes tenían el gran templo de la diosa Diana. Ellos también reverenciaban el Diana, los de Éfeso, tanto los de Éfeso como el pueblo judío que también tenían su templo, y hoy también hay muchas religiones que tienen sus templos, las mezquitas y todo esto que reverencian esos lugares. Es como decir, allí es el único lugar donde está Dios. Pero Cristo en la cruz derribó todas esas paredes, derribó todos esos obstáculos. Ahora, cada creyente es una piedra viva colocada en el templo. Qué maravilloso como lo presenta Pedro en el capítulo 2, versículo 4, dice, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Cristo. Por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobediente, a lo cual fueron también destinados. Pero mire, cada creyente es viva colocada en el templo. ¿Por qué el Señor usa esta figura de piedra? ¿Es por lo duro que somos nosotros los creyentes o no? No, si no somos tan duros, somos terribles, como piedra. Pero la realidad es que cada piedra es diferente a otra piedra y allí esas piedras son hechas por la mano de Dios prácticamente. Allí no hay intervención humana. Usted vaya a la orilla del río y busque dos piedras iguales. Todas son diferentes. Todas son diferentes. En la vida espiritual, como hijos de Dios, también todos nosotros somos diferentes los unos de los otros. Todos somos diferentes. Y Pedro dice, ustedes son como esas piedras, piedras vivas. Los apóstoles y profetas que los apóstoles y profetas en el Nuevo Testamento, versículo 11 del capítulo 4, dice, no son el fundamento. Colocaron el fundamento, puesto que fueron los primeros en proclamar el mensaje. Cristo es el fundamento de la iglesia local. Según Corintios 3, 1 Corintios 3, 11, dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Él es el fundamento y la piedra angular de todo el edificio. La iglesia
es un templo vivo, creciente. Cuando se complete, Cristo vendrá. Cuando se complete, Cristo vendrá y llevará el templo a su gloria. Dios moraba en el tabernáculo judío, en el templo de Salomón, en el cuerpo de Cristo. Qué interesante estos versículos. Mire, en el tabernáculo Dios moraba. En el capítulo 40 del libro de Números dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria llenó el tabernáculo. Allí moraba Dios. Pero también en el templo de Salomón, según el versículo 1, capítulo 7, versículo 1, dice, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa, llenó la casa. Y en el libro de Juan, en el capítulo 1, versículo 14, que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, y de verdad. En el capítulo 2 de Juan, versículo 18, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Respondió Jesús y le dijo, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. En 3 días lo levantaré. Y dijeron luego los judíos, en 6 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron y la palabra que Jesús había dicho. Entonces, qué interesante que es Dios habitando primero en el tabernáculo. Allí cuando Moisés construyó el tabernáculo, allí Dios estaba en ese lugar santísimo. Luego en el templo. Ahora Él habita en su iglesia. Pero ahora dice que Cristo es ese templo. Él es el templo. Y hoy, ¿quién es el templo? Miren lo que dice ahí en 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es muy, muy interesante tenerlo claro. Se puede ir viendo la secuencia, ¿verdad? Primero, tabernáculo, después el templo hecho por Salomón, después Cristo dice que aquel verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, habitó, hizo morada entre vosotros. Luego dice, destruir este templo. Está hablando de su cuerpo, de su templo. Él es el cuerpo, es el templo. Pero ahora, hoy, el templo es cada creyente. Cada creyente. Cada hijo es el templo. Mire, hoy ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo,
el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no soy vuestro. O sea, hoy Él mora en nosotros, en nosotros. Y como lo menciona Efesios, ¿no? 2, 21 al 22. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados, morada para morada de Dios, para morada de Dios en el Espíritu. en el Espíritu. Entonces puede darse cuenta todo lo que realmente, los privilegios que tenemos como creyentes, como hijos de Dios. Ya Él no está habitando en un tabernáculo o en un templo, sino que Él está habitando en nuestras vidas, en nuestros corazones. Nosotros, qué privilegio ser entonces la misma habitación de Dios a través del Espíritu. Somos la habitación de Él, somos la habitación de Dios. Es un tremendo y maravilloso capítulo que tenemos, que hemos mirado ya, ¿no es cierto?, durante estos días. Es como lo que era la iglesia en el pasado, lo que es en el presente y lo que será en el futuro. Esa es la realidad de este capítulo. A modo de repaso, si pudiéramos pensar, verlo de esta manera. En el pasado, ¿cómo estaba el pueblo gentil? Estaba muerto en sus pecados y delitos, y lo mismo anda, dice, y en esas mismas se dicen, y hacíamos lo mismo que los demás, éramos hijos de desobediencia, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de este mundo. Y luego dice, y nosotros todos andábamos en esta situación, en la voluntad de la carne, haciendo la voluntad, haciendo los deseos y la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por de ira lo mismo que los demás. Y va más allá Pablo y empieza a decir, bueno, eso éramos nosotros, pero acuérdense que también eran incircuncisos, estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era nuestra situación. Pero ¿qué es lo que hace Cristo ahora? Ahora dice, ustedes que estaban lejos, habéis sido hechos cercanos, ahora estamos en Él, ahora estamos en Cristo. Y ahora podemos decir que sí, tenemos todas las promesas del Señor, son nuestras, todas las promesas. Y va más allá Pablo y dice, judíos y gentiles son uno, pero llegamos a ser también un cuerpo, un solo hombre, un solo edificio. Y llegamos a ser ahora, como creyentes, todos nosotros, amén, templo del Espíritu Santo. Dios habita en nuestros corazones. Él ya no habita en templo hecho por manos de hombre, sino que habita en el corazón de cada creyente. Y es una maravilla que podemos hoy disfrutar como hijos de Dios. Vamos a darle gracias a Dios por esta bendición. ¿Ya? Voy a pedir a mi esposa que está aquí a mi lado que ella pueda orar. Amén. Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú en tu gran amor y misericordia, Señor amado, nos rescataste, Señor, nos diste una vida nueva, Señor, y somos, Señor, esa piedra preciosa que tú cogiste, amado,
Gracias por ello, Señor. Gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros, por lo que seguirás haciendo, Señor. Y gracias también por mi hermana Norma, que estuvo aquí con nosotros, Señor. Gracias por todos nuestros hermanos, porque tú has cuidado a cada uno, Señor. También a los que han tenido dificultad, tú los has sostenido, Señor. Gracias porque podemos en ti estar confiados y depender día a día de tus promesas, depender de lo maravilloso que eres tú, Señor, con nosotros. Sí. Gracias por ello, Señor. Y gracias por estos momentos de escudriñar tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues mi estimada hermana Norma, que Dios le bendiga ricamente. Amén. Amén, Bendiciones, hermano. mi hermana. ¿Cómo Bendiciones. está ahí la cuarentena? Todavía tenemos para largo, no sé, no han dicho nada porque han habido días muy, muy difíciles. Y hoy día por lo menos había un poquito menos que otros días, había como 80 personas que estaban contagiadas, el conteo diario, pero hubieron días que estaban sumamente elevados, así que aquí estamos todavía en cuarentena. El toque de queda acá empieza a las 8 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Se adelantó bastante para poder ir apaciguando un poco el tema de la pandemia. Así que aquí estamos encerraditos, pero gracias al Señor, todos bien, gracias a mi Dios. Así que pasándola. Bueno, que Dios le bendiga. Que el Señor la bendiga. Le bendiga grandemente. Mira que ha sido tan difícil acá para que la gente se reúna porque justamente en la hora del té. Sí. Este horario es muy difícil. Pero nosotros vamos a continuar. Yo voy a continuar dando este estudio hasta terminar el libro de Efesios. Así que el que se integra y el que no se lo pierde, no. Sí, no, yo estaba desesperada, hermano, porque acá nosotros la red de internet pasa por el lado del país vecino de Argentina. No es directamente acá, entonces pasa por el lado de Argentina y de repente tenemos problemas, está muy lento, no me puedo conectar, pero eso fue las cosas anteriores, pero no, yo mi estudio no me los pierdo para nada. Anoche nomás le estaba diciendo a la tía Eva, tan desesperada porque no me había podido conectar, pero gracias al Señor que ahora pude. Tenía problemas de un principio, pero gracias a mi Señor que ya pude ahora y pude estar con los estudios porque está muy, muy interesante, muy bueno. Y yo le decía anoche a la tía Elba que los estudios de los lunes y los jueves me acompaña mi esposo porque a esa hora él está ya acá en la casa. Así que estamos contentos, pues lo habíamos preparado para el estudio de y nos quedamos con cuello, como se dice. Y todavía tenemos problemas con el internet. Claro, es que acá yo cometí el error. Yo cometí el error porque la realidad es que tenía la plata para pagar el internet, pues, Ya. y se me olvidó. Y de repente me acuerdo, no hemos pagado el internet. Y ya quedan 2 horas para empezar el estudio. Sí, me imagino. Oh, dije yo, vamos a... Así que ya le pedí, hicimos la transferencia para cancelar Sí, y en 2 horas me lo iban a reintegrar, reponer y todavía no lo han repuesto. Si ahora yo estoy trabajando con el internet del teléfono. claro. Así Pero que funcionamos igual. sí, igual, no, yo estoy feliz porque esta parte como me emocionó, porque yo, uno a veces, por ejemplo, el tema este que nos dice de que no éramos nada, que estamos sumidos en el pecado, pero el Señor, sin embargo, aún así nos juntó y no hizo un solo cuerpo, justamente con el pueblo de Israel o los judíos. Y ya uno esto le llena de emoción porque él él no se desentiende de nadie, o sea, a todo él nos tiene la misericordia y su amor para llamarnos. Entonces yo esta parte me emocionó mucho hoy día y todo muy le doy 1000 veces gracias al Señor por poder conectarme porque está muy bueno en los temas, todos los temas muy buenos. Y yo le decía a la tía Elba, no sé, nosotros cuando dijo de que íbamos a estudiar el libro del Apocalipsis,
Hoy lo fuimos metiendo, estudiando un poco así con mi esposo en la Biblia, en la parte del Apocalipsis, de las 7 iglesias. Hoy hoy que me sentía podrida, porque hay iglesias que dice, tengo algo contra ti, de todas hay una sola. Y yo le decía, y uno se empieza a reflexionar inmediatamente, hermano. Y me decía que, no, me decía mi esposo, no, este tema va a estar pero muy bueno. Y me dice, y a veces como él es chofer de colectivo, y a veces él en tiempo normal él trabajaba, venía a tomar 11, después se iba a trabajar nuevamente hasta la 1 o 2 de la mañana de repente. Pero me decía, ¿sabes? Me dijo, todo lo hace el Señor porque ahora me tengo que entrar a las 8 de la noche, es para esto. Le decía yo, mira lo que el Señor preparado, le decía yo. Así que igual está metido con los temas y todo, así que, cómo no, da gracias al Señor, hermano. A través de este medio podemos igual aprender más de su palabra. Exactamente. Y crecer. Sí. Y crecer. Como piedras vivas. Sí. Crecer, Sí. crecer y crecer. Sí. Así Sí, que pues, sí. el jueves nos conectamos nuevamente, pues, Después con el libro de Job. Ese capítulo va a estar muy, muy interesante sobre la sabiduría, todo eso. Eso va a ser muy, muy importante que lo toquemos. Sí, sí, así que va a estar muy bueno el tema igual, así que ahí nos veremos si Dios así lo permite, tío. Amén, pues, amén. Que Que Dios le bendiga. Amén. Bendición, hermana. Bendición, hermano, que Dios le bendiga. Un abrazo. Le Abrazo. invitaría a tomar mate, pero estábamos en pandemia. En pandemia. Chao, Dios le hermanita. bendiga. Bendición a su familia también, ¿ya? Igualmente, bendiciones. Qué bueno.